Buenas noches a todos, comenzamos Perspectivas, un lunes más. ¿Cómo estás, Belén? Hola Enrique, ¿cómo te va? Muy buenas noches, bienvenidos por supuesto a todos ustedes que ya nos sintonizan. Le invitamos para que se quede con nosotros a lo largo de los próximos 50 y tantos minutos. Muchos temas muy interesantes, pero definitivamente el tema internacional del fin de semana, Enrique, las elecciones en Francia, ¿no? Tenemos que empezar con las elecciones en Francia, una elección que llamó la atención, Belén, diría, de prácticamente todo el mundo. Sí. Hay que recordar que el 2016 en términos electorales fue muy trágico. Ganó Donald Trump. Los británicos votaron por salir de la Unión Europea y también algunas votaciones, Belén, que fueron un poco más pequeñas, pero que también en su momento generaron mucha discusión, como la española, como otras elecciones que también hubo en el viejo continente y también en América Latina. Claro. Se renovó Venezuela, Ecuador. Fue un año muy convulso y todo apuntaba que 2017 iba a ser igual o hasta más, ¿no? No sé si andaban medio paranoicos, porque parecía que lo imposible se estaba cumpliendo, que alguien como Donald Trump llegara a la presidencia más importante del mundo, Belén. Pero primera cita era la elección en Holanda, si te recuerdas que también lo comentamos, con un candidato ultraderechista bien posicionado como Geert Wilders. Después, la segunda cita es Francia y la tercera Alemania, que es en septiembre. Y en esta segunda, pues no se cumplieron los presagios negativos de que hubiera ganado la ultraderechista Marine Le Pen. Gana Emmanuel Macron, un hombre de 39 años, hay que decir, el primer jefe de Estado o el jefe de Estado más joven de la República Francesa desde Napoleón. Exacto. Es decir, estamos hablando de un hombre muy joven, de 39 años. Y Emmanuel Macron, un centrista, reformista, algunos lo llaman socioliberal, pero que ha generado mucha esperanza, Belén, porque es un candidato profundamente, bueno, ya en este momento presidente electo, profundamente europeísta, que cree en el proyecto de la Unión Europea, cosa que ya era muy raro en Francia. Y también que tiene, digamos que no tiene un proyecto de ruptura, sino que tiene un proyecto más bien de cómo reformamos la Unión Europea, cómo lo hacemos para reformar las instituciones francesas. Entonces, a pesar de todos los malos presagios a nivel mundial, pues los franceses apostaron por la moderación y creo que eso es un buen mensaje. Claro, hay que decir, Enrique, también que Macron llega a la presidencia de Francia a través de un movimiento, no de un partido, el Movimiento República, y me parece que aquí es uno de los retos. Ya lo rebautizó porque se llamaba, si te acuerdas, En Marcha. En Marcha, y ya lo rebautizó como la República en Marcha. Sí. Y lo que me parece que este será uno de sus primeros retos a enfrentar. ¿Qué va a pasar cuando se celebren en un mes aproximadamente elecciones legislativas? Sí. No tiene un partido específico que lo respalde en la Asamblea Nacional y veremos qué tanto puede conseguir con este Movimiento República en Marcha. Me parece que ahí será un punto clave porque a partir de ahí, entonces él podrá operar o maniobrar a lo largo de su periodo como presidente. Hay que decirle, Belén, a los que nos escuchan que el modelo francés es tal vez difícil de pronto de leer porque es distinto a las elecciones mexicanas. Primero se hacen 2 vueltas para las presidenciales, es decir, en la primera vuelta compiten todos los candidatos, que en el primer caso fueron 9, y después de eso quedan nada más 2 que se enfrentan en una especie de balotaje. En este caso ganó Macron con el 65% de los votos. Y después de eso hay 2 vueltas legislativas, es decir, después de eso se elige el Congreso. En la primera vuelta igual, todos los candidatos hasta que quedan 2 y los últimos 2 disputan los distritos. El modelo francés tiene la peculiaridad de que casi siempre le da mayoría al presidente electo. Es como un mensaje de los franceses de apoyo a quien resultó electo, decir, no te vamos a poner las obstrucciones en el Congreso, a diferencia de lo que pasa en México, que el presidente puede ganar, pero no necesariamente tiene una mayoría holgada dentro de las cámaras. El voto dividido que se le conoce. El voto dividido en Francia suele ser un voto más que le llaman cabuz, que es un voto de golpe y de apoyo al presidente recién electo. Le pasó a François Hollande, que ganó con 52% de los votos y sin embargo le dieron el 58% de la Cámara en votación. Y creo que el gran reto de Macron en este caso es mandar un mensaje de qué tipo de proyecto quiere. Exacto. Y eso lo vamos a conocer, Belén, con los candidatos. Porque hasta el momento, y esto es una de las críticas que ha recibido en Francia duramente, se ha apoyado de los dos. Al ser un centrista, tiene posibilidad de voltear para los dos lados. Entonces, digamos que tiene
muchos asesores, por ejemplo, vinculados al proyecto de Mitterrand, es decir, de la izquierda de los 80s en Francia. Tiene otro lado más bien que son personas que rompieron con el movimiento gaullista o republicano, que es el centro derecha, donde estaba Sarkozy. Y también otros que se alejaron del Partido Socialista, como el ex primer ministro Manuel Valls, que están metidos en el proyecto de Macron. Es decir, no está claro para dónde va a batear, si se puede decir de esa forma. Sí, claro. No está claro si tiene un proyecto más de izquierda, si es un proyecto más centrista o un proyecto más de derecha. Al final creo que en su primer discurso, Belén, y esto creo que es muy importante, me pareció un discurso extraordinario. Y créeme que Macron no es yo lo dije aquí, mi favorito siempre fue Mélenchon, me parece que es el que tiene el proyecto de recuperación de la democracia más sólido en Francia, pero el primer discurso en donde habla de la unidad, de la importancia de tener un proyecto, de lo que significa la Unión Europea y la apuesta por el europeísmo de cara al futuro para enfrentar los problemas. Y también que dijera, a pesar de, imagínate, Belén, o sea, a pesar de ganar con el 65%, que dijera, yo sé que la mayoría de los que votaron por mí, en realidad no confiaban en mí. Y por eso no votaron por mí en la primera vuelta. Claro. Eso cuando se lo va a escuchar un político mexicano que gana con el 65% y seguro va a decir, soy el más guapo de todo el mundo. Claro, ¿no? O sea, claro. O sea, lo que me refiero es que creo que te habla de una extraordinaria madurez. Ojalá que pueda ser un reformista de fondo, profundo, pero respetando los derechos sociales franceses, porque si algo tienen los franceses es un estado de bienestar que funciona, con educación pública de calidad para todos, con salud pública de calidad para todos, con unas prestaciones sociales muy distintas a las de cualquier país, seguros de desempleo, pero que sí haga ciertas reformas que son necesarias, es cierto. Es decir, ya las pensiones como están pactadas en este momento en Francia difícilmente son sostenibles con el promedio de edad de la población. También es muy complejo el modelo territorial francés, demasiado centralista. Si se plantea enfoques reformistas interesantes, le auguro un buen futuro a Macron. Si no, le va a pasar lo de otros líderes similares a él, que ahorita te vas a acordar de algunos de ellos. Por ejemplo, Matteo Renzi en Italia. Matteo Renzi llegó con un programa igual. Una ruptura de la izquierda en Italia, llegó con un proyecto reformista y mira, terminó perdiendo un constituyente en las urnas. No, tremendo. Y otro que me parece que la está haciendo bien y que es ideológicamente muy parecido a Macron es Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que él sí creo que está logrando empujar ciertas reformas de legalización de la marihuana, unas instituciones que funcionen mejor. A lo que me refiero es que creo que para que funcione tiene que tener muy claro el proyecto y hasta el momento me parece que su proyecto no es tan claro. Sí, no, y además Enrique tiene el tiempo encima porque prácticamente ya rendirá protesta en unos días, estaremos en este proceso electoral para la Asamblea Nacional. Vienen dos cumbres importantes para Macron, la cumbre del G7 y la cumbre de la OTAN, donde probablemente va a poder ahí fijar parte de su agenda para los próximos años de su gobierno. Y otro dato importante, Enrique, ¿quiénes van a formar parte de su gabinete? Es fundamental, ese es el primer mensaje. ¿Quién va a ser su primer ministro? Hay que recordar que en el modelo francés es un modelo semipresidencial, que quien elige el primer ministro es la Cámara, pero la propuesta va a ser del propio Macron. De esta mujer, que creo que también le tenemos que dedicar algunas palabras, 35% sacó, no es menor, poco más de 11 millones de votos. Fíjate que arrancó como favorita, además. Sí, güey. ¿No? A ver, yo siempre decía que en una segunda vuelta era difícil que ganara porque esta mujer, Marine Le Pen, tiene mucha fuerza, te diría que en el extremo sur, sobre todo en lo pegado al Mediterráneo. La única ciudad en donde compitió es Marsella. Y en los 3 departamentos que están pegados al Mar del Norte, al Canal de la Mancha, que son 3 departamentos industrializados o que estuvieron industrializados en su momento y que se fueron los empleos. Algo muy similar a lo de Trump. Es decir, empleos que eran muy bien remunerados, con buena calidad y que sin embargo se empezaron a ir a otros países, sobre todo, hay que decirlo, del sur de Europa o de los países que se iban integrando a la Unión Europea. Gana nada más 3 departamentos, que es muy poco para lo que ella pensaba. Sin embargo, son 11 millones de franceses que votaron por la ultraderecha, por la xenofobia. Pero fíjate, ahí es interesante, Belén, cómo las ciudades le dieron la espalda. Quitando Marsella, en donde prácticamente empató, París. Ese es un caso interesantísimo. ¿Qué porcentaje crees de los parisinos que votaron por Marine Le Pen? Bueno, supongo que muy bajo. 7%. Sí, es decir, bajísimo. El 93% de los parisinos votaron por Macron. Es decir, es un golpe durísimo. Sí, y es muy difícil que tú puedas ganar la presidencia de Francia sin tener una votación importante en París. Hay que recordar que París es una ciudad que ha sido gobernada por los socialistas desde hace 50 años.
Y ahorita tiene una alcaldesa, Anne Hidalgo, de origen andaluz, española, una ciudad cosmopolita, muy abierta, donde conviven muchas culturas, y es difícil que estas ideas mezclen. Aún así, duplicó lo que sacó su papá en 2002. El papá de Marine Le Pen, Jean-Marie, sacó 16% contra Chirac en 2002 y lo duplica, que para ella es un mensaje de esperanza. Ya dijo que van a ir con otra propuesta a las legislativas, que va a refundar el Frente Nacional, que ya no se va a llamar Frente Nacional. Le va a querer poner un poquito de maquillaje a lo derechoso, a la xenofobia, para tratar en las legislativas de sacar un buen resultado, porque para ella es fundamental ser el primer partido de la oposición. Es decir, quien esté frente a Macron y quien esté supervisando el proyecto de Macron, como su sombra, claro. Es decir, que sea el Frente Nacional y no sea el centro derecha que parecía que podría ser la principal oposición. Creo que ahí se juega Marine Le Pen mucho, pero sí veo que ha ido de poquito en poquito tratando de moderar su discurso, tratando de acentuar sus ideas nacionalistas más que sus ideas xenofóbicas, y eso lo hace pensando en algún momento, en alguna elección, ser capaz de llegar al Eliseo, porque queda claro que con esas ideas tan extremistas en Francia va a ser muy difícil que gane, ¿no? Pues Enrique, decir nada más que además de todos estos retos que ya hemos mencionado, que tienen puerta Macron, está también este aparato burocrático que tanto se ha hablado en el aparato burocrático o gubernamental, ¿no? Que tiene que también modernizarse en Francia, definir muy claramente cuál va a ser su relación con Alemania, uno de los puntos que también se en el debate en septiembre estuvo ahí presente también. Incluso, perdón, Belén, Macron es más europeísta que Merkel. O sea, por ejemplo, Macron tiene una propuesta, o tuvo una propuesta, que son los eurobonos, que ni siquiera Merkel está a favor. Los eurobonos es que haya nada más una emisión de bonos de toda la Unión Europea. Es decir, que todos los países se endeudan a la misma tasa. Que eso es una integración financiera casi total. Y Merkel dice, no, eso. Es decir, creo que es interesante que jale el tren de la integración, y en vez de decir, en vez de menos integración, más integración. Y creo que es un mensaje esperanzador cuando la Unión Europea sufre, creo que sus momentos más delicados en términos de su proyecto, ¿no? Desempleo, Enrique, y migración. Otro de los dos temas que tendrá que afrontar Macron. Bueno, pues una pasada rapidita a lo que ocurrió este fin de semana en Francia. Vamos a la pausa, pero regresaremos ya con temas de la localidad. Ya está aquí nuestro invitado, no se vaya después de la pausa. El Senado aprobó una reforma que sancionará hasta con 6 años de cárcel a los abogados, empresas y bufetes dedicados a la cobranza extrajudicial que hostigan y amenazan a los clientes de bancos, casas de préstamos, agencias de autos y tiendas de electrodomésticos. En la sesión ordinaria del Senado se aprobó por unanimidad con 78 votos a favor la reforma al Código Penal Federal, que fue turnada al Ejecutivo Federal para su publicación. Se ha agregado un artículo que sanciona con hasta 4 años de prisión y una multa que puede ir de los 50 a los 300,000 pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal, la cual puede agravarse si además se utilizan documentos o sellos falsos, donde la pena y la sanción económica aumentarán en 50%. Y bueno, pues precisamente para hablar de este y muchos otros temas, saludamos al senador Jesús Casillas, senador por el Estado de Jalisco, impulsor también de esta iniciativa, de esta reforma que ya escuchábamos al aire. ¿Cómo está, senador? Muy buenas noches. Bien, Belén, muy buenas noches. Enrique, muy buenas noches. Muchas gracias por recibirnos en el seno de su hogar. Efectivamente, esta reforma, bueno, primero poner en contexto el por qué fue mi primera iniciativa allá por el año 2012, que derivó de una serie de experiencias que tuvimos aquí en el Estado de Jalisco, y que curiosamente cuando presenté la iniciativa se sumaron senadores y senadoras de todos los partidos y de todas las entidades federativas. O sea, vamos, un mal generalizado en todo el país, y que tiene que ver con estos mecanismos de buscar la forma de recuperar un crédito, de lograr el pago de un adeudo a través de un procedimiento previo a un proceso judicial. De acuerdo a estimaciones del Banco de México, en nuestro país más de 52 millones de mexicanos tenemos algún tipo de crédito, ya sea la tarjeta, un crédito en alguna tienda departamental, los compromisos que tienes con las empresas, por ejemplo, de telefonía celular, de televisión por cable, qué sé yo. Bueno, de ese gran universo, de acuerdo al Buró de Crédito, el 10% han manifestado tener algún tipo de retraso o demora en sus pagos. Entonces, ese es
digamos, el universo de personas que han sido susceptibles a este tipo de situaciones. Efectivamente. La cobranza extrajudicial en sí no es mala. Busca, de alguna manera, llegar a un acuerdo previo a un proceso de carácter judicial que le permitiría al deudor, a lo mejor, pues pagar antes de que se le pueda acrecentar la deuda y al deudor evitarse un procedimiento que le puede salir a veces más caro que lo que puede ser el crédito que tiene la misma deuda, ¿no? Sí. Porque precisamente este fenómeno se da sobre todo con personas de escasos recursos, de personas que no tienen mucha información. Aquí en Jalisco yo lo comentaba, pues era gente que fue a la mueblería del barrio a sacar una licuadora o un refrigerador y después de no pagar, a lo mejor ese tipo de negocios no tienen un despacho jurídico. Y entonces lo que utilizan son algunos personajes que hacen así una suerte de gestores que van y utilizan cualquier cantidad de acciones, muchas de ellas inapropiadas, para lograr el pago. ¿Y a cuáles me refiero? Bueno, llamadas telefónicas a deshoras de la noche, hacerse pasar como funcionarios judiciales, irle a cobrar no solamente al deudor, sino a los familiares o a quienes de alguna manera fueron parte de una referencia personal. A veces ni nos enteramos que alguien, oye, ¿me puedes dar una referencia personal? Sí, Belén Zapata. Bueno, pues al rato, oiga, usted conoce a Jesús Casillas, pues es un deudor y además es un malapaga y dígale que me pague. Entonces se vuelve aquello de veras una verdadera pesadilla. Entonces, cuando aprobamos en el Senado la reforma financiera, en esta ley logramos establecer un mecanismo para normar esta actividad. Fijamos, por ejemplo, un horario para las llamadas de 7 de la mañana a 9 de la noche, que es un horario más o menos prudente. Quien llame se debe de identificar. Las comunicaciones deben de ser con claridad, sin utilizar ningún tipo de lenguaje violento, agresivo, ni amenazas. Y obviamente buscar la forma en que no se dejen las comunicaciones ni con los hijos, ni con el vecino. Tiene que ser directamente con el deudor. Así las cosas, nosotros creímos que este mecanismo pues iba de alguna manera a funcionar. Sí de alguna manera se cambió el método de las llamadas. Ya las llamadas ya son a las 7:1, ¿no? Pero ya no son a las 4. Pero en algún momento tienes que poner la línea. De una línea, ¿no? Entonces, y a lo mejor son igual de insistentes. Pero ya fin de semana, por ejemplo, también. Ya los fines de semana ya no llaman. Si te das cuenta, ya de los bancos ya no te llaman los fines de semana. Está prohibido que te llamen sábados y domingos. Sí, claro, quedó perfectamente normado y que de alguna manera se sienta pues de alguna manera afectado por algún tipo de y no te lo pueden poner ni en cláusulas, porque no te ponen a firmar un contrato tan largo. Sí, que no lo lees, aparte digo, ¿no? Ahí medio que quieres comprarte. No, lo que pasa que duró mucho porque sí hay muchos intereses, ¿no? O sea, las grandes empresas, mueblerías, tiendas departamentales decían, oye, pues a mí vinieron a pedirme el crédito, a lo mejor el crédito yo se los di a las 10 de la noche. ¿Y cómo yo no le voy a llamar a cobrarle a las 10? Bueno, pues es que no es conveniente. Mejor pero ahí si diste un crédito mal otorgado, pues la culpa es tuya. Claro. O sea, si después dices, oye, le di un crédito a alguien que no puede pagar, pues es que, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tú debes 2,000 pesos, por ejemplo, pues a una empresa no le va a ser costeable contratar a un abogado para mandarte por 2,000. ¿Y qué hacen? Presionarte, llamadas, recados, de alguna manera estarte hostigando. Bueno, ya se reglamentó esto. Entonces tuvimos que dar un paso más allá, porque esto ya rayó de veras en una situación de veras que a todas luces reprobable, censurable, que es la violencia. El utilizar ya un lenguaje verbal, ahí tenemos grabaciones de cómo llaman, oiga, tal por cual usted es un verdadero deudor, usted es un malapaga, ya pague, y dígale a su hija que ya pague, ¿por qué se me esconde? Tenemos ahí las grabaciones. O llegar a las casas y decir, mire, yo vengo del juzgado, o de entregar documentos que aparentan ser de un juzgado cuando no lo son, o se identifican como funcionarios cuando tampoco lo son, y entonces utilizan todo este tipo de acciones. Para asustar, ¿no? Para asustar. Esto ya se establece como un delito, un nuevo tipo penal que se establece en el artículo 284 bis del Código Penal Federal, es decir, es un delito de orden federal, que quien realice este tipo de mecanismos para lograr el cobro, para lograr más bien el pago, bueno, que utilice violencias, amenazas, engaños, quien amenace, quien insulte, bueno, tan sencillo como ir a presentar una denuncia a la Procuraduría General de la República. En la Procuraduría se integra una averiguación porque nos dicen, oye, va a ser muy complicado acreditarlo. No es tan sencillo. Ese es muy fácil. Bueno, ¿Cómo se le hace, senador? Bueno, pues ya sabes quién es el deudor, ¿no? Pues mira, me llamaron de fulana compañía. Y aquí está el número de teléfono y de este teléfono me llamaron. Y entonces la Procuraduría
que tiene una unidad especial, se encargará de la investigación. O aquí traigo este documento, mira, este parece que es el águila, pero no es el águila, o sí es el águila, pero tiene las alas abiertas, dice Poder Judicial, y mira, aquí dice Poder Jurisdiccional del Estado de Jalisco con otras... ¿Y se pueden pedir las grabaciones a las compañías telefónicas? Claro, se pueden pedir. Entonces se hace la investigación y quien caiga en esta responsabilidad, quien se le acredite esta responsabilidad, se puede acreditar, son 3 tipos de sanciones. La primera, de 4 a 6 años de prisión a quien utilice lenguaje violento, quien utilice este tipo de conductas agresivas, insultantes, que denigran la dignidad de las personas. La segunda parte, se duplica la pena si quien realiza esta actividad se ostenta como un funcionario judicial, porque ya estamos en el ámbito de la usurpación de funciones. No solamente como funcionario judicial, sino como profesionista, como de una profesión del cual no la tiene. Pero quien utilice también documentación que aparente ser judicial, cuando no la es, la pena se va hasta los 12 años de prisión. Es decir, estamos tratando de establecer con mucha dureza las sanciones, porque son muchas las familias que sufren el agobio, la presión, que sufren, ya de por sí tener un crédito ya es complicado. Y entonces nos dicen, oiga, lo que usted está fomentando es que la gente no pague. No. A ver, esto estamos hablando de una actividad extrajudicial. Si hay alguien que se siente que debe de hacer valer un derecho, pues que vaya al juzgado, que presente la demanda y que se haga todo el trámite judicial y que un juez determine. Pero lo que nosotros no podemos aceptar, y nadie puede aceptar, que se denigren a las personas, que se lastime de la dignidad, la honra, que sean sujetos a este tipo de insultos que muchas veces son de veras muy agresivos y que no se pueden estar generando, porque pues, esa cultura de violencia ya nos ha traído muchos problemas, y en este particular, con este gran universo de personas que están en un tipo de mora, pueden ser víctimas de este tipo de senador, en un país con una tasa de impunidad del 92-93%, pues parecería que esto puede quedar en papel mojado, ¿no? Sí, tienes razón, pero mira, yo creo que como aquí va en juego la honra, la dignidad, cuando llegan a tu casa y lastiman a tus hijos, lastiman a tu esposa, cuando te dejan en ridículo con tus compañeros de trabajo, no te queda otra y mira, le sigues. Y te voy a decir que hay una cosa todavía peor. Siento que hay gente que hasta piensa que lo merece. Así es. Por no haberse retrasado un mes. Oye. Y más la cultura que tenemos los mexicanos, que sí es de... ¿no? Hay que pagar, ¿no? No, que hay mucha gente que deja de pagar realmente porque no puede. Es que lo dice 10% el senador, pero en realidad si lo comparas con los atrasos en otros países no es tanto, 10%. Sí, es manejable, ¿no? Sí, pero en personas, 5 millones es un... Si damos la media nacional, pues nosotros estaríamos hablando que en Jalisco va a haber por lo menos unos 500,000 en una situación de esa naturaleza. De algún retraso. De algún retraso que puede ser sujeto. Tampoco pone en riesgo a la... Y bueno, y también, ¿sabes? Hay algo, Enrique, de aquellas personas que van y sacan un préstamo con el prestamita del barrio. Que esos son de veras leoninos que van y dejan en prenda la camioneta, dejan en prenda, y que después se vuelve aquello un verdadero viacrucis, un infierno, porque los intereses son del orden del 10, del 15 hasta del 20%, y como no tienen abogados, utilizan estas prácticas. Entonces, para quien nos está escuchando, senador, que ahorita lo están presionando en estos momentos, que le están llamando a deshoras, ¿qué tiene que hacer? Mira, yo creo, Enrique, que, bueno, obviamente lo comentamos, ir a presentar una denuncia a la Procuraduría, pero el mensaje no va dirigido tanto a quienes están en una situación de esta naturaleza. Son para aquellos irresponsables, abusivos, a esos acosadores, decirles que esto que están haciendo ya no es un puede delito. ser, ya es un delito y pueden terminar en la cárcel y pasarse ahí 6 años. Entonces, el mensaje no es tanto para los que son víctimas, para los victimarios, para aquellos que están utilizando estos métodos, decirles que hoy en el Senado se tomó una decisión, una minuta que se aprueba también en diputados, se cumple con todo el proceso legislativo y seguramente en estos días el presidente de la República la habrá de publicar, porque el último día de sesiones del Senado aprobamos esta reforma, que suena pequeñita, es un solo artículo, pero que tiene un gran respaldo ciudadano, que tiene un gran beneficio a la sociedad y que ya era hora de ponerle un fin a esta situación. Y que, como usted bien lo decía al principio de la charla, no significa dejar de pagar o desincentivar el cobro de cartera vencida. Claro. Simplemente las formas en las que se hace, ¿no? Eso es. Decir, quien debe tendrá que pagar, tarde que temprano que pagar. Y más si se va y la empresa con su derecho a cobrar. Con su derecho a cobrar, claro. y va al tribunal, y va ante un juzgado, y demanda, y a lo mejor secuestran bienes, y después se rematan, o se paga. Pero de pagar, de omitir el pago, nadie se salva. Lo que sí es que no podemos estar aceptando estas formas
En el debate que tuvieron en el Senado, Jesús Casillas, ¿te presionaban, por ejemplo, banqueros? Sí, fíjate que no fue presión. Lo que sí quiero decir es que primero se sintieron las grandes empresas aludidas, y digo, no quise decir nombres, pero digo, las grandototas, ¿no? Esas grandototas que, oiga, nosotros no hacemos esto, pues precisamente. Entonces diseñamos junto con ellos y caminamos juntos, por eso se tardó tantos años. Claro. Y luego los despachos jurídicos, que hay muchos muy serios, muchos porque después es para castigar a los abogados y es para los despachos jurídicos. No, casi los despachos jurídicos no utilizan estas formas. Quienes las utilizan son quienes ni siquiera son abogados y que dicen, pues más sencillo, me ostento como policía y si no me pagas en 3 días te voy a meter a la cárcel. La gente asustada. Y luego ha tocado que han sido embargos privados, ¿no? De instituciones privadas. Te sacaste crédito la licuadora, pues mira, ahora me llevo la licuadora y además me llevo el horno microondas y la vajilla. Y no son funcionarios. Y eso está sucediendo y a esto va dirigido la reforma. Vamos al corte, seguimos con el senador Casillas. El Partido Revolucionario Institucional ha sufrido severos golpes en lo que va del año. Exgobernadores de su partido se convirtieron en algunos de los hombres más buscados a nivel internacional, estando 3 de sus miembros vinculados con el narcotráfico y quienes fueron detenidos. La lista negra de la corrupción es larga y muchos de sus miembros distinguidos tienen cuentas pendientes con la justicia y no solo en territorio mexicano. Además, la elección de los 5 miembros del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción levantó algunas dudas, razón por la que se le pidió al presidente Enrique Peña Nieto que diera a conocer cuántas personas aspiraron a ser los nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia que castigará los actos de corrupción, y además se le pidió también detallar el procedimiento que se siguió para elegir a 18 candidatos y explicar por qué su administración considera que estos son los más aptos para el cargo. Un par de mensajes antes de seguir la entrevista con Jesús Casillas. Nos dicen, a pesar de ser tan joven, Emmanuel Macron tiene su trayectoria. ¿Sí? Dicen, bueno, ya tiene su club de fans en México. Yo creo que va más por ahí, porque trayectoria, ya revisábamos en un programa pasado precisamente su trayectoria. Digo, bueno, es un banquero, hijo de gente muy rica de París, pero trayectoria política, pues ministro de Economía con Hollande. Y nos dice, para elecciones presidenciales, una segunda vuelta en México no estaría nada mal. Bueno, lo hemos también debatido mucho aquí en ¿Pues sabes quién se ha opuesto a la segunda vuelta siempre? El PRI. ¿O no, senador? Bueno, lo que pasa es que no se han logrado los consensos necesarios. Habría que nuestro sistema de partidos de alguna manera ha funcionado por muchos años, ha habido cambios importantes. Yo creo que el abrir ya a candidaturas independientes, de alguna manera, yo creo que en un momento, además, hay una minuta en el Senado que con la propuesta de la segunda vuelta, que inclusive ordena la Corte que la podamos dictaminar, está en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero no solamente es el PRI, ya... No, por ejemplo, tampoco Andrés Manuel. Andrés Manuel siempre ha dicho que está en contra. Entonces no nos han... Pero fíjate, porque pensando en un escenario fragmentado, porque 2018 va a ser un escenario fragmentado, un presidente con 26, 27, 28% de aceptación o de voto popular de los que salen a votar, quitar los abstencionistas, yo creo que sí puede ser un problema de ingobernabilidad. Senador. Sí, yo creo que habría que ver cuál va a ser el comportamiento. Yo creo que el primer ejercicio va a ser lo que podamos ver el próximo 4 de junio con las elecciones estatales en 4 entidades del país. Y vamos a ver cuál fue el comportamiento. En todas hay candidatos independientes, en todos los partidos políticos están trabajando. Y bueno, vamos a ver. Yo creo que sí va a ser así como un anticipo de lo que puede ser 2018. Estábamos escuchando, Belén, en la cápsula el asunto de los exgobernadores que tienen problemas de corrupción o que están enfrentando temas de corrupción. No sé, senador, si crees que el PRI ya está haciendo autocrítica por este tema. Bueno, pues ha sido autocrítica, que no solamente ha sido autocrítico, expulsó al señor Duarte, exgobernador de Veracruz, antes de que se libraran órdenes de aprehensión. ¿Por qué? Porque se determinó que había abusado en el ejercicio público, sobre todo cayendo en actos de corrupción. Hoy, tengo entendido, hoy o ayer fue detenido quien es diputado suplente por el estado de Chihuahua, Karim, también fue detenido. De alguna manera, la corrupción no es como la etiqueta de corso del PRI. Hay gobernadores de otros partidos políticos que también están en la cárcel, del PAN y del PRD también.
y funcionarios de todos los partidos políticos. Esto no es de partidos políticos, es también de un velo de impunidad que se manejó por muchos años, que ya está terminando, afortunadamente, y que hoy nos damos cuenta, porque hay que decirlo, con reformas importantes en materia de transparencia, en rendición de cuentas, ya nos enteramos. Ya cualquier ciudadano puede solicitar información y le tiene que ser entregada, y de ahí te puedes dar cuenta, porque hoy todo se está manejando de manera transparente. Y creo que este paso que estamos dando, va a haber muchos sancionados, pero es bueno porque seguramente en poco tiempo, pues todo el mundo sabrá que esto va en serio. Una vez que entre, bueno, ya entró en funciones el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, nos falta efectivamente la designación del nuevo fiscal. Bueno, falta desde hace varios años. Sí, que no nos cumple. No, bueno, se debe haber aprobado en el pasado periodo de sesiones, de acuerdo al texto constitucional. El problema es que los partidos políticos condicionan una cosa por la otra, ¿no? Y lo digo abiertamente, el PAN dice, yo no voy a ir con porque además ellos lo han declarado, yo no voy con el fiscal si no se modifica la Constitución para que el pase automático del fiscal general, del actual Procurador General de la República, pase de manera automática a ser fiscal. Pero bueno, ahí parece que no va a haber tanto problema, porque incluso Raúl Cervantes dijo que no iba a ser. Que no iba, pero además el presidente de la República envió la iniciativa de reforma. Entonces, si es una iniciativa del presidente, yo no le veo razón para que no se le entre de lleno ya el nombramiento, y nombrarlo ya, y con esto quedará completo. Y ya con esto se tendrán que publicar las 3 de 3, con esto se tendrá que hacer público muchas cosas, pero además hay una serie de disposiciones que previenen, que combaten y que sancionan a los actos de corrupción. Yo creo que eso es lo que hay que destacar. Entonces esto va a estar, ya empieza a dar resultados. Sin el Sistema Nacional Anticorrupción ya vemos gobernadores en la cárcel, ya vemos otros que tienen órdenes de aprehensión y que andan de alguna manera extrayéndose la acción de la justicia, pero que tarde o temprano van a terminar en la cárcel. Y con el nuevo Sistema Nacional... ¿De Jalisco, senador? No, de Jalisco, que yo sepa, no, se presentó un punto de acuerdo por la senadora Verónica Martínez Espinosa, para darle una revisión a qué fue lo que pasó, por ejemplo, con las vías panamericanas, con la anterior administración. Se pidió la información a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco, y bueno, no ha habido todavía información al respecto, que ahí está el tema de las vías panamericanas, el gasto en la propia... En los propios Juegos Panamericanos, que dejaron muchas dudas, y que, bueno, estamos esperando también la información. Oiga, senador, pero ¿qué tanto se puede hacer desde el ámbito legislativo, incluso del Ejecutivo, para detectar precisamente a estos que ahora ya se les conoce como duartes, ¿no? Sí. Porque generalmente lo que sucede es que son los medios de comunicación, o como usted lo decía, a través de transparencia, algunos ciudadanos quienes se interesan sobre estos temas trabajan y promueven, y entonces colocan todos los elementos sobre la mesa. Pero ¿se puede hacer desde otros ámbitos? Sí, no, desde el propio Sistema Nacional Anticorrupción, porque vienen mecanismos muy claros de cómo se debe de manejar ya mucha información, porque que la gente esté enterada de qué es lo que se debe hacer. Muchos trámites, por ejemplo, se dejarían de hacer de manera directa, muchos pueden ser en línea, que ya no intervenga el humano en los trámites, que ya lo puede hacer muchos por línea, muchos mecanismos en las dependencias ya no necesariamente la tienes que hacer para autorizaciones. Por ejemplo, te metes tú a una computadora y quieres sacar un permiso para ver si funciona un uso de suelo para un negocio. Digamos, quieres poner una estética y la quieres poner en la colonia Santa Margarita. Te metes a la computadora, ves ahí, sí es compatible el uso del suelo, entonces no tienen por qué negártelo. A ver, mi local tiene estas características, ¿puedo obtener mi permiso de protección civil? Sí, tengo esta ventilación, me lo tienen que dar. Entonces, o dártelo sin que sea apto, efectivamente, ¿no? Que es donde entra ya la corrupción, ¿no? Entonces, sí hay mecanismos, por eso este Sistema Nacional Anticorrupción lo que busca es prevenir, es combatir los actos de corrupción. ¿Cómo? Pues señalando, por ejemplo, viene un apartado de el agente simulado, por ejemplo, ¿no? Tú eres una parte del sistema y vas en tu coche y incitas a la gente, por ejemplo, a que hay un acto de corrupción, y resulta que eres agente y en ese momento lo detienen, ¿no? Claro. Entonces, ¿para qué? Para que la gente sepa que se está combatiendo, y vienen sanciones importantes. Queda claro que el sistema tiene sus lados positivos, se fortalece la Auditoría Superior de la Federación, se crean los tribunales federales, los tribunales de justicia federal. Importante, ¿no? Es importante que un ciudadano sea el presidente del comité coordinador. Sin embargo, me parece, senador, que en algunos elementos se puede llegar a descafeinar el sistema. Por ejemplo, que el fiscal anticorrupción no tenga la autonomía necesaria. 1. 2, que no se
estados los tribunales administrativos no pasen por un proceso de reforma profundo, o por ejemplo que las auditorías superiores en los estados no tengan la autonomía necesaria. Es decir, es un trayecto de implementación monstruoso que en la práctica se podría llegar a deformar si no se toman decisiones correctas en todos los ámbitos. Yo creo que yo me inclino más por el beneficio de la duda. No lo teníamos, Llevamos ya lo mucho tenemos. Con eso, beneficio de la duda. Es que la verdad es que no lo teníamos. Entonces, hay que dar la oportunidad de ver cómo funciona. Yo creo que no es bueno anticipar juicios desfavorables a un sistema que de veras se hizo con el consenso de todos, lo más importante. Yo creo que la única reforma importante en un, digamos, parlamento abierto fue esta. Estuvo la sociedad civil permanentemente ahí, participando de uno en uno. Bueno, ahorita nos tiene parado precisamente porque a mi juicio fue un exceso de la sociedad civil decir, estos son los 3 perfiles que nosotros consideramos aptos, ni siquiera dijeron por qué. Bueno, pero esa es una atribución del comité de participación. Sí, pero dijeron 3 y no dieron un argumento por qué los otros 12 no deberían de ser. Entonces, sí. Y te ponen una camisa de fuerza, ¿no? Porque al final del día, pues es una facultad del Senado de la República, los senadores, de votar a favor del que debe ser. Entonces, si ya no están esos 3, se puede ya de alguna manera desvirtuar el proceso. Cuando yo soy integrante de la Comisión de Justicia, yo estuve en las comparecencias y vi unos perfiles, pero extraordinarios, académicos, una académica de Puebla que me dejó realmente sorprendido de lo que conoce, de lo que sabe, y que dice, yo abiertamente digo, no tengo ningún cargo público, no tengo ninguna experiencia, pero sé que esto se debe hacer así. Y quedó fuera de la selección. No está ahí, pero está. No están los 3 que sugirió. Que mandó de propuesta el comité. El comité. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿por qué limitan a este personaje que está capacitado, que está que tiene experiencia, que conoce y que tiene una trayectoria limpia, ¿no? Entonces, el excluir a los demás, pues ya les deja como una especie de señalamiento innecesario, ¿no? Que no había razón, ¿no? En todo caso, en el cabildeo, así se estila, ¿no? Los grupos parlamentarios dicen, estos son los que nosotros consideramos, estos 3. A ver, yo tengo estos 3 y yo tengo estos 2. Bueno, de ahí vamos viendo y se empieza a hacer así como una especie de ir allanando el camino para el que al final se toma la decisión. Senador, casi tenemos que ir a la pausa, pero otro de los grandes temas, Enrique, y dejarlo nada más para antes de irnos a la pausa, la Ley de Seguridad Interior, que tanta controversia ha generado, está ahí todavía en el Congreso de la Unión. ¿Tendremos, no tendremos Ley de Seguridad Interior? Y sobre todo, estos puntos que son tan sobre todo uno, álgidos, ¿no? La militarización. Claro. Vamos al corte y volvemos con la opinión del senador. Regresamos. Estamos de regreso esta noche en Perspectivas. Muchas gracias por sus comentarios y opiniones. Está llegando mucha participación de parte de nuestra audiencia, así que antes de que nos gane el tiempo, vamos a dar salida a algunos de sus comentarios. Tenemos ya en pantalla, precisamente le vamos a pedir a producción si nos puede poner estos mensajes que nos llegan a través de Twitter, @SMinformativa, que es nuestra cuenta oficial, también de Señal Informativa en Facebook, así es como nos encuentra usted en Facebook, y por supuesto también una línea a través de WhatsApp. Creo que no los tenemos. ¿Retomamos la discusión? Vamos a dar tiempo. Dejamos el asunto de la Ley de Seguridad Interior y la militarización de la seguridad. Fíjate que no entiendo yo que sea una militarización, en razón de que ya hay muchas funciones que las está ejerciendo el Ejército Mexicano, sobre todo los que tienen que ver con el combate a la delincuencia no organizada, concretamente en temas que tienen que ver con narcotráfico. Es precisamente los cuerpos que ya están capacitados para eso, que hoy lo que se requiere es normar una práctica que ya se ha hecho. Ha habido hechos lamentables en las que se ha visto involucrado el Ejército Mexicano, pero habría que reconocerle cómo en esta nueva época, por lo menos yo quiero destacar, en la gestión del general Cienfuegos, el secretario general Cienfuegos, en la que se han disminuido prácticamente al 100% las quejas ante derechos humanos, sin dejar de pasar algunos casos, la meta Trataya, que ahí está, y que de alguna manera dan la nota roja. Pero
por ejemplo, lo que vimos antier, fueron precisamente los elementos del ejército ante una situación que evidentemente, me refiero al tema de estos de los huachicoleros, del robo de Puebla, en la que, bueno, Puebla tiene más de 600 tomas clandestinas y que no es posible que las autoridades municipales, léase policías municipales, estatales y federales, no se den cuenta de algo tan evidente como el encontrar a lo mejor un disco pirata en San Juan de Dios. Bueno, tampoco hay que se dan cuenta, ¿eh? En Tlajomulco hay 270 tomas. Tlajomulco. Y no se da cuenta entonces, tampoco. ¿cómo es posible que no? Pero que además, toca al policía municipal. Pero no, ni modo que no lo sepa. No, porque además no nomás son las tomas, es el transporte. Y el transporte, no solamente es el transporte, es la comercialización. Claro, ve el peligro que representa todo ese proceso y que en alguna parte de la cadena se deben identificar. Y que no es algo que se pueda esconder tan fácilmente, ¿no? Por el volumen, por o porque lo compra, ¿quién se los compra? Hay unos que sí la compran las gasolineras y que de alguna manera ahí no te puedes... Pero sí hay puestos que ahí estén un poquito rojo. El ejército ejerciendo labores de seguridad pública es una anomalía. Sí, claro. Es decir, tendrían que ser los policías los que hicieran eso. Y se me hace que con la ley de seguridad interior lo que hacen es normalizar eso. A ver, entiendo que se tiene que normar porque hasta los soldados dicen... Pues sí. Dame la facultad. O sea, después me van a juzgar porque no existía el marco normativo adecuado para mis acciones. Sin embargo, me parece que con la ley de seguridad interior lo que hacen es decir, pues ni modo, no hay cuerpo policíaco que podamos utilizar, entonces que sea el ejército. No, pero hace sus excepciones, porque mira, acuérdate que también se quedó en el tintero el mando único y después se transformó en mando mixto. Es otro de los temas que es otro de los temas. Mixto y flexible. Sí, y entonces ya fue. Y sus apellidos. Y al final del día no hemos podido resolverlo, porque hay más de 2.400 policías municipales, de las cuales... Bueno, no llegan, es la mitad, son 1,000 y tantas. Más de la mitad de los municipios de este país no tienen su propia policía municipal. Tremendo. Y luego las que la tienen, pues el 10% son las que de alguna manera tienen la capacidad de instrucción, de equipamiento, de capacitación. ¿No? Solamente. Todo, sí. Y aún así hemos visto cómo algunos policías municipales a la postre se ven involucrados también ahí en temas de delincuencia organizada. En el momento que se transfirió el narcomenudeo a los municipios, a los estados para su investigación y sanción, bueno, pues nomás les pasaron las facultades de investigación, pero no, ni los elementos económicos. Entonces, hemos entrado en un problema. Entonces, está buscando cómo podemos resolver un problema grave de inseguridad. Yo creo que el tema de inseguridad es el tema que más preocupa, pero no solamente que preocupa a los ciudadanos, que más sufrimos los mexicanos. Entonces, yo creo que cualquier elemento que busque abatir este problema gravísimo de la inseguridad en el país es bienvenido. Pero como que no le ha atinado Peña, ¿no? La gendarmería no dio. El mando, fíjate, el mando único en su momento, Belén, lo discutimos aquí, de mandos estatales tenía cierta lógica. Claro. Y todos los modelos se han ido cayendo. Porque acuérdate que es un tema de carácter legislativo, y cuando entra ya un elemento ya político, ya no caminó. Yo también estaba, pero no solamente acuerdísimo en las 32 policías estatales. ¿Y qué decían los compañeros que estaban de acuerdo? Es que los policías responden a un cártel, y entonces ya van a tener, ya van a tener un control completo. Ahorita por lo menos están divididos unos con otros. No, pues esa no puede ser la lógica, ¿no? Oiga, senador, ya lo tocaba usted, el tema de los huichicoleros. Hijo, ha crecido de una manera exorbitante, ya a niveles realmente muy preocupantes. Este asesinato de un bebé de 2 años, la violación de su mamá, de su hermana de 14 años. Realmente un tema realmente ya que alcanza niveles... Sí, y las pérdidas, que sería lo menos, pero son al final del día 24,000 millones de pesos al año, que no es un asunto menor, y que afecta a todos al final del día, porque ahí está el tema de los incrementos de los hidrocarburos, y está ahí. Y yo creo que hay que entrarle, y por eso hay una minuta ya en el... Bueno, nosotros aprobamos una ley que sanciona directamente, ni siquiera es una reforma al Código Penal. Cuando estuvo compañero nuestro, el senador Omar Fayad, que hoy es gobernador del estado de Hidalgo, y nuestro grupo parlamentario impulsó esta nueva ley que previene, combate y sanciona el robo de hidrocarburos, que ya está en funciones desde 2014 y que recién acaban de aprobarse. En el último día de sesión, estoy hablando del 28 de abril, incrementar las penas. Pero yo insisto, no es un asunto de leyes, es un asunto de coordinación de los 3 niveles de gobierno, que todos estén listos y que además, y al final del día, bueno, pues es que sanciona a todos, ¿no? Al que lo extrae, al que lo transporta, al que lo vende y al que lo consume. De corrupción, porque se presume que hay gente involucrada. Es un asunto de corrupción
Así, yo no le veo más que es un asunto de corrupción. Antes de irnos, senador, no hemos preguntado los temas locales. Sí. Y política, además. ¿Ya decidiste si vas a competir en Zapopan? Mira, yo creo que lo importante es ponernos a disposición de los ciudadanos. Yo tengo toda una vida dedicándome a esto. He tenido la oportunidad de ocupar 5 cargos de elección popular, 2 como regidor, 2 como diputado local y 1 como senador de la República. He participado en 5 elecciones, 4 me ha tocado tener el respaldo ciudadano, 1 no. Creo que, te digo, de alguna manera, hablar de primera persona puede ser vituperio, pero lo que sí puedo decir es que todos estos años lo que hemos hecho es adquirir experiencia, el ir adquiriendo conocimientos necesarios y estar preparados para cualquier responsabilidad que pueda ser para servir a los ciudadanos. Entonces, yo lo que sí creo es que como militante de un partido político que me he dedicado a esto de manera profesional, que no tengo en mi haber ningún señalamiento ni de corrupción ni de malos manejos y que puedo de alguna manera acreditar algunos buenos resultados. Por ejemplo, esta ley que digo, no es mucho, pero que como un legislador ir a presentar una iniciativa y que tenga todo el proceso y se apruebe, no es sencillo, y más a nivel federal. Y que en todos los cargos públicos que he tenido puedo acreditar resultados, pues voy a poner a disposición primero de mi partido y después de los ciudadanos. Claro, nos dices que sí. No, sí, no, yo claro, que tengo el interés, desde luego que lo tengo. Puede ser desde la alcaldía de Zapopan, una diputación local, una diputación federal. Lo único que no puedo ser es candidato a senador, porque ahí no aprobamos la reelección. Pero eso no hay, pero además, ahí podríamos estar. Oiga, senador, en un escenario bastante complicado, se antoja al menos, ¿no?, para el Partido Revolucionario Institucional. Aquí en Jalisco, las encuestas lo dicen, Movimiento Ciudadano ha crecido en las preferencias, Enrique Alfaro con esta fuerza también que tiene, y en el municipio de Zapopan, eventualmente con la figura de un independiente que pudiera ser incluso el propio Pedro Kumamoto, ¿no? Sí, ahí lo que tú hablabas de cómo se puede pulverizar el voto. Por ejemplo, en Zapopan serían prácticamente 5 fuerzas políticas, una que está creciendo como es Morena. No había Morena en Zapopan y hoy 2 regidores han denunciado de alguna manera persecución política de Morena. Al parecer, una regidora más se estará incorporando también ya a este movimiento. Luego está obviamente el Movimiento Ciudadano, el Partido Acción Nacional, que seguramente tendrá un respaldo interesante porque el paraguas de la elección presidencial, ¿no?, los puede jalar. Nuestro partido, que de alguna manera cuenta con una estructura, con mecanismos de mucha presencia en todos los rincones del municipio de Zapopan, en todas las secciones, y sin duda habría que poner mucha atención en este fenómeno de un candidato independiente. Entonces, es mucha la oferta, son muchas las opciones, y creo que ahí es donde se pueden presentar algunas oportunidades interesantes. ¿Una evaluación, senador, de por qué el PRI perdió Zapopan? Bueno, yo creo que... O sea, porque para regresar seguro tienes que saber por qué te fuiste. Sí, fíjate que yo creo que son muchos factores. Uno de ellos, hay que reconocer que el personaje de Enrique Alfaro permeó en toda la zona metropolitana, no solamente en Guadalajara, y que eso de alguna manera fue como una especie de esos círculos que se multiplican, ¿no? Cuando avientas una piedra en el agua y estos aros que van creciendo, ondas, ¿no? Esas ondas llegaron a Zapopan porque obviamente quien iba encabezando la planilla no tenía posibilidades. Al final del día fue el personaje el que logró traer los votos. Hay que reconocer ese liderazgo que hoy por hoy tiene algún tipo de desgaste. El ejercicio del poder desgasta a todo el mundo, ¿no? Desde los comerciantes, desde las obras que no se consensaron en algunos parques públicos, y bueno, para completar el tema del Atlas, por ejemplo. Entonces, de alguna manera no llegas con el mismo respaldo, y eso, con una buena propuesta de nuestro partido, con un buen perfil, yo creo que, ustedes comentaron las elecciones en Francia. Hoy dicen que en Francia la primera vuelta votan con el corazón y la segunda con la razón, porque entonces la gente ya razona y mucho tendrá que ver los perfiles particulares. Efectivamente, el partido sí tiene mucho que ver y otro van a ser los perfiles, la persona. Hoy estamos en la era de la información, ya es muy sencillo meterte a Google y ver cada quien, las trayectorias, ver qué cada quien ha hecho y la decisión. Entonces, como va a ser una decisión muy bien informada, es donde puede haber posibilidades para todos, para los perfiles que más le pueden servir a la sociedad. Van rápido los mensajes. Edu Sanabria, que legisle para que den reversa al gasolinazo. Eso es lo que más me importa. Sí, no, ya se ha dicho hasta el cansancio, no fue el gasolinazo un tema de orden legislativo.
Hubo ahí una modificación a un transitorio para que se liberaran los precios de la gasolina. ¿Qué es la reforma energética? Fue la reforma energética. No, pero ni siquiera la reforma energética. Fue lo que tiene que ver en ese transitorio, que es un asunto de carácter de Hacienda, en la ley de ingresos. Fue un asunto no de la energética, de la ley de ingresos, que se liberaron los precios. Y que eso funciona en todo el mundo, pero no es un asunto legislativo, no es por decreto, no. Y dice no es por una ley para revocación de mandato. Peña Nieto, Romy González, la honra no se denigra. Si paga uno lo que debe, si no puede pagar, no te endeudes. Ojalá le tocara uno de esos vividores. Grace Dela nos dice, ¿qué importa quién es el presidente de Francia si no podemos arreglar a nuestros políticos? Bueno, vivimos en un mundo globalizado y es importante conocer de todos lados. Pina Márquez dice, felicidades, senador, un gran abrazo. Gracias. Mario León, muy bien, senador, saludos cordiales. Jorge Malta, el PRI no ha hecho nada contra la corrupción, expulsado Duarte no dice nada, el primer corrupto es Ochoa. Las indemnizaciones laborales millonarias son legales cuando salen de empresas que paga el pueblo, ¿te preguntan? No, claro que no, están prohibidas las indemnizaciones de ninguna manera. No se entregan bonos, eso es el Sistema Nacional Anticorrupción, no hay bonos, no hay, todo se... Pero eso sí lo recibió Enrique Ochoa Reza de la Comisión Federal de Electricidad, recibió un bono. Porque tienen ahí, una suerte de indemnización que se aprobó en el contrato colectivo. Acuérdense que hoy la Comisión Federal de Electricidad ya es una empresa productiva del Estado mexicano que se rige por otras circunstancias, pero ese es de acuerdo al contrato que se celebró ahí, que lo cobró, pero que también lo regresó, también hay que comentarlo. Senador Jesús Casillas, muchas gracias por haber estado aquí. Enrique, nos vamos. Muy buenas noches, miércoles 9 de la noche.